mi link en internet es Clark y hoy voy a impartir una charla titulada Los secretos de 007, en la que voy a contar una curiosidad relacionada con el making of de cada una de las 24 películas que tenemos actualmente en la serie, desde Agente 007 contra el Dr. No del año 62 hasta Spectre de 2015, y voy a intentar que sean sobre todo curiosidades que no son las típicas que solemos ver en los making of del DVD o Blu-ray de cada una de las películas. Y bueno, lo primero que quiero comentar antes de empezar es que va a tener formato de concurso, como he hecho ya en las ocasiones anteriores. Os voy a hacer 10 preguntas tipo test, tenéis que apuntar la respuesta que consideréis correcta en cada momento en los folios que os he pasado. Luego os pregunto de nuevo, tenéis que votar a la respuesta correcta que habéis apuntado en el folio, y el que más acierte se va a llevar este premio sorpresa. Lo único que voy a adelantar es que es de alto valor para los coleccionistas. Y en caso de empate, después de esas 10 preguntas, pues tengo otra pregunta adicional con otro formato distinto para resolver el empate entre los que han quedado empatados, ¿no? Por lo demás es lo mismo que hacemos siempre. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera de las películas, Agente 007 contra el Dr. No del año 62. Aquí voy a contar una curiosidad sobre el casting de James Bond, que como siempre fue extraordinario, como todos los castings del actor protagonista. Y bueno, pues siempre se han dicho muchas cosas sobre qué había de verdad en eso que publicó el Daily Express, el periódico británico, sobre que se había escogido al modelo británico Peter Anthony como James Bond. Esto salió publicado en la prensa, pero ¿realmente fue de verdad? ¿Fue una treta publicitaria? ¿Se hizo o no se hizo? Bueno, pues el propio Peter Anthony declaró en 2013 que sí, hubo unas pruebas de casting, y de hecho tuvo a estos finalistas en ese casting, que fueron Gordon Cooper, que era un comercial, Anthony Clements, que era otro comercial británico, Frank Element, que era un actor que acababa de empezar porque realmente era profesor de profesión, Michael Ricketts, que era un ingeniero de teleféricos, tampoco era actor, y Bob Simmons, que era un especialista de cine, era el único cineasta que había en esta final de ese casting, que luego, como sabéis, fue el doble principal de Sean Connery en las primeras películas, y luego pasó a ser coordinador de especialistas en las siguientes, y de hecho aparece en el gambara de las 3 primeras películas de la serie. Como vemos aquí, en esta primerísima fase de Dr. No, los productores no querían ni siquiera un actor, querían a alguien totalmente desconocido, no querían a nadie del sindicato de actores, y acabaron cogiendo a Peter Anthony, como declaró en esa entrevista de 2013, porque les encantó por su físico. Le quedaban muy bien los trajes, había hecho muchas poses publicitarias y anuncios con traje, pero al final le acabaron descartando porque no daba la talla a nivel interpretativo. Entonces, al final, como tenían contrato con el Daily Express, y de hecho la periodista del Daily Express estuvo presente en los castings junto a Ian Fleming, los productores, y un director que era Ken Hughes, que curiosamente luego dirigió Casino Royale del 67 y Chitty Chitty Bang Bang de los propios productores, bueno, pues al final le acabaron descartando. Lo que pasa es que como había que publicar la noticia, pues dijeron que había escogido a Peter Anthony pues para dar un poco de publicidad a la película, pero realmente siguieron con el casting, fueron a por actores esta vez, pero sí que tenían la idea de que fuera totalmente desconocido o muy desconocido, y por eso acabaron escogiendo a Sean Connery, porque cumplieron con lo que querían, ¿no? Alguien relativamente desconocido, había hecho muy pocas cosas todavía el actor escocés. Curiosamente, este actor todavía fue llamado de nuevo en tiempos de Diamantes para la Eternidad del año 71. Aquí George Lazenby, como sabéis, descartó el contrato que tenía, que le ofrecieron por 7 películas, se hizo otro casting, y bueno, pues aquí le llamaron cuando él estaba en Nueva York, tuvo que volar a Los Ángeles a un casting con el director de la película, que era Guy Hamilton, y los productores Cavi Broccoli y Javi Salman. Bueno, pues aquí tuvo que interpretar esta escena en concreto que estáis viendo en pantalla, la escena en la que Bond se reúne por primera vez con Tiffany Case, pero era un poco distinta, cambiaban un poco los diálogos. Por ejemplo, James Bond le preguntaba a la chica si podía fumar, luego después la pelea con Peter Franks no era en el ascensor, era en el propio apartamento. Había pequeñas diferencias, pero él se acuerda de que tuvo que hacer esto también, y por tanto pues él se siente muy orgulloso porque dice: soy de los pocos que he sido derrotado 2 veces por el gran Sean Connery. Ese es un poco el recuerdo que le ha quedado, pero como sabéis, pues Sean Connery regresó porque le ofrecieron una barbaridad de dinero. Se convirtió en el actor mejor pagado de la época, y además le dieron una serie de beneficios adicionales que eran realmente fantásticos, ¿no? Y por eso el escocés decidió regresar por una última vez dentro de lo que es la saga de Eon Productions. Vamos con la primera pregunta del concurso. ¿Cuál de estos actores no fue candidato Bond en Dr. No? A. David Niven. B. James Mason. C. Michael Caine. O D. Cary Grant. Bueno, pues ahí tenéis las respuestas.
Bueno, pues a ver quiénes votan por la A. David Niven, un voto. B. James Mason, 2 votos. C. Michael Caine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Y D. Cary Grant, un voto. Vamos a ver la respuesta correcta. Era Michael Caine. Puntos para 7 personas. Coger ficha. Bueno, pues os explico que David Niven era el favorito de Ian Fleming. James Mason lo descartó él mismo porque no quería hacer una serie de películas. En aquel entonces no estaba tan bien visto como ahora hacer una saga. Y Cary Grant era demasiado caro, era muy caro, aparte un poquito ya mayor para hacer una serie de películas, y esas son un poco las dos razones que se suelen dar por las que no acabó participando en Doctor No, que era una película de solo $1 millón. Pero Michael Caine en ningún momento fue propuesto. Lo que pasa es que sí es verdad que acabó trabajando para Harry Saltman en las películas de Harry Palmer. Sí que hizo esta otra serie de películas con el mismo productor de la saga Bond, pero es una saga totalmente distinta. Como sabéis, es una serie de espionaje pues más seria, más comedida, y esto es lo único que acabó haciendo, vamos a decir, relacionado con el espionaje o relacionado con Harry Saltman, Michael Caine, pero en ningún caso fue propuesto en Doctor No como James Bond. Vamos con la segunda película de la serie, Desde el Ruso con el Amor del año 63, y aquí voy a hablar de un decorado que es más espectacular de lo que parece en un principio, que es el del Campeonato de Ajedrez de Venecia. Este decorado costó ni más ni menos que $150.000 de la época. Para que nos hagamos una idea, todos los decorados de Doctor No costaron 210.000. Bueno, pues este ya costó 150.000. Esto viene a demostrar lo mucho que se aumentó el presupuesto de una película a otra. Porque Doctor No ya hemos dicho que había costado $1 millón, pues esta se aumentó a 2 del gran éxito que había sido la siguiente película, de la confianza que se tenía en que Desde Rusia iba a ser un gran éxito. Y bueno, pues ¿por qué es tan especial este decorado? Pues en primer lugar porque tiene un efecto especial que pasa totalmente desapercibido, que es que aquí se usó la mítica técnica del matte painting. El techo es un matte painting, una pintura sobre cristal. Esto se proyectó sobre cristal y un artista pintó el techo sobre ese cristal, se proyectó sobre ello. Esto se filma de nuevo para componerlo todo junto, pero realmente esto está en los estudios Pinewood y hay focos encima de lo que son las paredes del decorado para poder iluminarlo, porque si no, no hay manera de filmar esto con luz. Entonces el techo es completamente falso, es una pintura sobre cristal. Y también es muy destacable los cuadros que vemos en las paredes, porque son réplicas muy exactas de cuadros de Rubens que existen en la realidad. Para esto se contrató a un pintor escocés para esta tarea en concreto, que era muy bueno haciendo réplicas de cuadros. Y bueno, pues aquí hay una anécdota graciosa protagonizada por Cubby Broccoli, que resultó que estaba por el set haciendo un tour con unos visitantes americanos, y uno de estos visitantes pues se acercó al pintor cuando estaba trabajando en una de estas réplicas, y resulta que este pintor era escocés, era un poco vasto, un poco pragmático a la hora de hablar, y bueno, pues un visitante americano se acercó a hacerle una pregunta y le preguntó: oye, ¿qué opinas de este tipo de obras? Y va este pintor y le responde: pues este tipo de obras son todas muy similares, todos son tetas y culos. Y claro, Cubby Broccoli se moría de la vergüenza delante de los visitantes americanos. Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿Qué película impidió a Ken Adam trabajar en Desde Rusia con Amor? Como sabéis, Ken Adam es el mítico diseñador de producción de estas películas, que hace los decorados y el atrecho, pero en este caso no estuvo presente, sino que le sustituyó Sid Cain, que era su mano derecha en la película anterior. Entonces, ¿qué película le impidió estar aquí en Desde Rusia con Amor? A. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. B. Cleopatra. C. El gato pardo. O D. Jasón y los argonautas. Venga, ¿quién vota por la A? Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. B. Cleopatra. 1, 2, 3 votos. C. El gato pardo. Ningún voto. D. Jasón y los argonautas. Ningún voto. Bueno, pues la respuesta correcta es A. Punto para la gran mayoría. Coger ficha. Bueno, pues os explico que esta es una de las pocas películas que hizo Ken Adam con el gran Stanley Kubrick, porque dice que, aunque le encantaba la calidad de sus películas y cómo era este director, era un genio, dice que es que le perjudicaba la salud de lo exigente que eran las horas extras que tenía que meter, era realmente horroroso. Llegó a tener úlcera en uno de los rodajes trabajando con esta persona, era realmente horroroso trabajar con él. Entonces, esta es una de las pocas que hizo con Stanley Kubrick, pero los resultados fueron brillantes, y la mejor prueba de ello es este decorado. Es el más famoso de esta película, la sala de guerra, y aquí vemos tres señas características de Ken Adam, que suele meter un círculo en la parte superior del decorado, en este caso es una lámpara,
suele inclinar las paredes hacia adentro, como vemos aquí en la parte derecha, y suele haber un gran mapa del mundo en una de las paredes. Todas esas señas, si os fijáis, lo hay en muchas películas de James Bond también. Vamos con James Bond contra Goldfinger del año 64, la tercera película de Sean Connery, y aquí voy a hablar de un tema de efectos especiales, porque aquí hay mucho tema de trucos con el Aston Martin DB5, como no podía ser de otra forma. Esto había que trucarlo de alguna manera, era imposible de realizar, salvo quizá lo más próximo a la realidad que podemos ver aquí es el tema del asiento eyector, porque esto sí que existía de verdad, ya lo tenían los cazas incluso en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho esta idea fue del propio Ken Adams, se le ocurrió no al guionista, sino al diseñador de producción, porque había sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Fue de hecho el único alemán que estuvo en la RAF inglesa durante la Segunda Guerra Mundial, fue bastante llamativo en ese aspecto, pilotando cazas contra los nazis, y se le ocurrió, oye, pues estaría interesante meter un asiento eyector en el Aston Martin DB5. Por supuesto, esto no se hizo exactamente como un asiento eyector de un caza, era imposible por el tamaño del coche, no se puede hacer exactamente igual, pero sí que se hizo un truco muy parecido, accionado por control remoto por un técnico fuera del coche, y por supuesto lo que lanzan es un maniquí. En cuanto a las ametralladoras, son completamente falsas, ni siquiera son de fogueo, es un atrecho que para provocar el fogonazo es una mezcla de oxígeno y acetileno, o sea, completamente falso. Otro truco, por ejemplo, el GPS, no existía un GPS doméstico en el año 64, ya empezaban a surgir en el ámbito militar, se acababan de inventar recientemente, pero no existía, por supuesto, para el coche. Entonces aquí esto, curiosamente, tampoco lo hizo el Departamento de Efectos Especiales, sino que aquí lo hizo Ken Adams. Tuvo que recortar un trozo de mapa y poner una bombilla debajo. O sea, estaba hecho todo artesanal, no hay nada electrónico aquí. El emisor de humo también tiene truco. Aquí, ¿cómo se consiguió? Un técnico se tuvo que introducir en el maletero con una bomba de humo en una mano y una radio en la otra. Entonces le tenía que comunicar por radio cuándo tenía que abrir la bomba de humo, y surgió un problema, que es que la bomba de humo tenía un defecto de fábrica, tenía un pequeño orificio. Entonces empezó a emitir humo cuando él estaba en el maletero antes de tiempo, y claro, cuando le sacaron del maletero salió casi asfixiado porque había estado respirando humo en el maletero. Al final fue una de las escenas más peligrosas porque podía haber fallecido esta persona en el interior del DB5. Vamos con la tercera pregunta del concurso. ¿Cuál es la escena favorita de Hitchcock de Goldfinger? A. Bond descubre su smoking. B. Una anciana dispara a Bond. C. Bond se camufla con una gaviota. O D. Bond ante el láser. Ahí tenéis las respuestas. Venga, A. Bond descubre su smoking. Nadie. B. Una anciana dispara a Bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. C. Bond se camufla con una gaviota. 1, 2. D. Bond ante el láser. 1 y 2 votos. Bueno, pues la respuesta correcta es una anciana dispara a Bond. Punto para la gran mayoría. Bueno, pues es curioso, pero sí, este mítico director pues se declaró esto, de que era su escena favorita de esta película, le hacía muchísima gracia ese momento. Y bueno, ¿por qué sacó aquí a Hitchcock en la charla? Pues para comentar un dato adicional, que es que fue el primer director que se consideró para la saga de James Bond, cuando Ian Fleming estuvo desarrollando el guión de la primera película con Kevin McClory y Jan Whittingham en el año 59. Ese guión, que luego, como sabéis, no se llegó a hacer y acabó derivando en la novela Operación Trueno. Pues ahí llegaron a contactar con Hitchcock, pero lo rechazó porque acababa de hacer la película con la muerte de los talones y no quería hacer otro thriller de espionaje tan seguido. Por tanto, podía haber sido el primer director de la serie si ese proyecto se llega a ver a cabo, si igual le hubieran insistido más, pero bueno, el caso es que fue el primer director propuesto para la franquicia. Vamos con la Operación Trueno precisamente, que es la cuarta película de la serie del año 65, y aquí también voy a comentar el tema de los gadgets porque me pareció muy interesante. En el caso de esta película hay dos por lo menos que son auténticos, que son reales de la época. El jetpack es uno de ellos, es un gadget que se inventó para el ejército de los Estados Unidos, pero lo acabó descartando porque solo permitía vuelos de 20-30 segundos de duración y claro, pues eso no es viable para ser utilizado, gastaba mucho combustible, entonces el vuelo era muy corto. Y entonces pues este aparato acabó relegado pues, a películas o a espectáculos. Lo utilizó, por ejemplo, Michael Jackson en uno de sus conciertos. El rescate que vimos al final de la película, de Bonnie Dominó, esto sí que es de verdad, lo utilizaba el ejército en aquel entonces, lo de hacer un gancho y que lo coja un avión,
pero se acabó descartando al poco tiempo porque era mejor y más fácil hacerlo con helicóptero, y es lo que se sigue utilizando en la actualidad. Lo que era totalmente ciencia ficción era lo del respirador acuático. Esto, tanto Connery como los especialistas tenían que aguantar la respiración sin más, y pasaron muchas décadas hasta que se inventó algo parecido, y aún así ni aguantaba ese tiempo ni tenía ese tamaño. El tamaño que tenía era de 2 latas de cerveza, para que aguantara un poquito el tiempo de respiración. Pero sí es verdad que se llegó a inventar algo parecido, pero igual eso, 20-30 años más tarde. El propulsor subacuático también es un truco. Aquí lo que se hizo fue atar al especialista con una cuerda de piano a una lancha. Si no, no alcanzaba esta terrible velocidad a la que avanza el especialista. Y bueno, de hecho, si llega a girar la cabeza, hubiera perdido las gafas de buceo. Era una velocidad impresionante. Y bueno, pues aquí voy a cambiar a una acrobacia que quiero comentar, que es cuando Bob Simmons, el doble de Sean Connery, tiene que escalar por el yate disco volante. Esto tiene también su truco, aunque no lo parezca. Él lo intentó muchísimas veces, pero siempre el agua le acababa echando fuera borda. Entonces, para lograrlo, le tuvo que pedir al capitán que condujera en círculo para que el agua no le viera y no le echara fuera de este alerón. Entonces, si nos fijamos en el fotograma, efectivamente, todo el rato está conduciendo el yate en círculo. Algo absurdo porque la persecución está huyendo, supuestamente en línea recta, de la Marina de los Estados Unidos. Pero es que si no, no era posible escalar hacia el barco. Vamos a ver la escena. Vamos ahora con Solo se vive dos veces del año 67, aquí voy a cambiar de temática, vamos a hablar de un tema de localizaciones, que a veces también es muy curioso. Aquí me llama la atención que la escena del funeral de Bond se rodó en 3 localizaciones del mundo, una escena tan cortita, ¿no? Cuando vemos la primera toma, se ve realmente la bahía de Hong Kong, que es donde transcurre la historia. Sin embargo, luego cuando vemos el propio funeral en el navío británico, son aguas de Gibraltar, en un auténtico navío británico que había allí. Pero luego cuando pasamos a estar bajo el agua, son aguas de las Bahamas, porque claro, había funcionado muy bien en la operación Trueno, porque son las aguas más transparentes del mundo y las decidieron utilizar aquí y luego en muchas otras películas de la serie. Y aquí hay un efecto especial que costó muchísimo conseguir, aunque no lo parezca, que es lo del sarcófago de Bond. Estaba el equipo de efectos especiales que se volvía loco porque nunca conseguían que se hundiera. Era un sarcófago hecho de alambrada envuelta en lino y siempre flotaba, ¿no? No había manera. Entonces tuvieron que llamar a Peter Lamont, que aquí era la mano derecha de Ken Adam en esta película, para que viajara a las Bahamas a ver cómo lo solucionaba. Bueno, después de una semana entera de trabajo, consiguió el efecto de que se hundiera, y aparte también su equipo de diseño y producción tuvo que hacer una maqueta a escala real del submarino que vemos en esta escena. O sea, aquí vemos a los buzos saliendo del submarino y metiendo el sarcófago en un submarino de maqueta. Fijaos todo el trabajo que puede llevar una escena tan aparentemente sencilla. Vamos con la película de George Lazenby, 007 al servicio secreto de su majestad, del año 69, y aquí también voy a hablar de un tema de una localización que es la playa en la que transcurre el teaser, que también costó mucho encontrarla en este caso, porque querían una que no tuviera olas muy altas para poder hacer la pelea en el agua, y tenía que estar además cerca de Estoril, porque es donde transcurre en Portugal la gran mayoría de las localizaciones, están en esa zona, ¿no? Bueno, pues al final eligieron la playa de Guincho, porque tenía fuertes resacas y se podía rodar bien esta pelea porque las olas eran muy bajitas, y de hecho esta playa pues tiene fama de eso, de que mata a muchos bañistas al año por sus fuertes resacas, y la eligieron pues por esa razón. Aquí hay que comentar también la creatividad que hay en el equipo Bond, siempre es algo que yo siempre comento, que da igual la procedencia de la idea siempre que sea buena, y en este caso lo aportó el coordinador de especialistas George Leach, que aquí sustituía a Bob Simmons. Bob Simmons no estaba presente en esta película, y se le ocurrió todo el tema de meter redes, barcos, anclas, todo lo que usan durante la pelea. Fue idea de George Leach, no estaba en el guión, para que la pelea sea más interesante. Y otra cosa que hay que comentar aquí también, hay un efecto especial que pasa desapercibido. Tuvieron que ocultar tablones de madera debajo de la arena para que el Aston Martin pudiera ir por la playa, para que no tuviera problemas de trabarse con la arena. Otro dato también curioso, que aquí hubo un despido. Despidieron al especialista Takis Emmanuel, que le veis aquí en pantalla, porque no le dio la gana hacer el ensayo de la pelea. Él estaba contratado para hacer la pelea con George Lazenby, no quiso ensayar y le despidieron. Sí aparece en la película, sin embargo, porque la escena de la boda ya había sido rodada. Entonces le podemos ver como uno de los hombres de Draco en la escena de la boda. Pues son curiosidades que vemos también en el mundo del cine. En cuanto a George Lazenby, hay que comentar que aquí en esta escena de la playa se quejó hasta en 2 ocasiones, algo muy habitual en él en todo el rodaje,
Una de ellas en plan de coña, que era que decía que pesaba muchísimo Diana Rigg al sacarla del agua, dice por dos razones. En primer lugar, porque no era una chica especialmente pequeña, y en segundo lugar, porque claro, pesaba el doble con el agua con la ropa mojada, pero bueno, esto lo decía en plan de coña. La queja real fue el tema de la pelea. Esto también se quejó el especialista, y con toda la razón del mundo, que es que el agua estaba helada, era agua del Atlántico, y pasaron un frío terrible, porque es que además el director Peter Hunt les exigió una cantidad de tomas, pero horrorosa. O sea, 43 ángulos de cámara, y por cada ángulo de cámara 8 tomas. Multiplicar la cantidad de veces que repitieron los diferentes puñetazos, las diferentes patadas, una auténtica barbaridad. Entonces Peter Hunt, para compensarles por todo lo que les estaba exigiendo, les regaló el mejor brandy portugués para que entre toma y toma entraran en calor. Vamos con la película última que hizo Sean Connery en la Eon Productions, que fue Diamantes para la Eternidad del año 71. Y aquí pues simplemente voy a contar un detalle muy pequeñito, pero que me ha hecho gracia y que lo he descubierto hace poco, que es sobre el lanzamiento de Plenty O'Toole a la piscina desde la habitación del hotel de Las Vegas, que esto también tiene su efecto especial. En la primera toma se hizo con 2 especialistas y un maniquí, como podéis ver en estas 2 fotografías. En realidad es un maniquí representando a la actriz en topless y 2 especialistas, no son los actores que vemos tampoco en la escena. Pues lo descubrí en estas fotografías, me llamó la atención. Y luego lo que vemos en el making of de la película, que salta la actriz, es una segunda toma en la que pues, se debe subir a una escalera o un tipo de andamio para hacer ya la toma final en topless saliendo a la piscina, saltando a la piscina. Y dijo la actriz que claro, que ella era muy reacia a hacer esa escena en topless en el hotel de Las Vegas y demás, era una localización auténtica, y porque claro, no quería que le viera a la gente, pero la convencieron diciéndole que no te preocupes porque esto se va a rodar a altas horas de la madrugada. Y claro, ella dijo que sí en un primer momento, pero luego se dio cuenta de que vamos a estar en Las Vegas. Es precisamente una ciudad en la que hay más gente despierta por la noche. Se llevó las manos a la cabeza, pero bueno, como había dicho que sí, acabó rodando ese salto a la piscina. Vamos ahora con la primera película de Roger Moore, 007 Vive y deja morir, del año 73. Y aquí me llamó la atención descubrir que se hizo un casting para el conductor especialista del autobús de 2 pisos con el que escapa de San Monique. Se llegaron a entrevistar a 24 conductores de autobús. ¿Por qué? Porque querían buscar a alguien que se pareciera lo máximo posible a Roger Moore. Entonces, al final contrataron a Maurice Patchett, que de esos 24 pues era el que más se le podía parecer a Roger Moore, y es el que hace pues todos esos trompos, todos esos quiebros, porque eran, ya digo, expertos pilotos de ese vehículo en concreto, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya sabéis que también hay un efecto especial, que es cuando pasa por debajo del puente y pierde toda la parte superior de ese autobús londinense. Eso se hizo con un efecto especial, que es cortando la parte superior de ese autobús y poniendo unos raíles para que se deslice la parte superior sobre el coche perseguidor. Hay también un efecto especial. Eso se cuenta en el making of. Lo que no se cuenta es que además de eso se tuvo que consultar a un matemático para saber la velocidad exacta que había que conseguir para que eso resultara bien. Y la respuesta fue 48 km por hora. Vamos con la segunda película de Roger Moore, El hombre de la pistola de oro, del año 74, y aquí normalmente pues, se suele hablar del salto de 360 grados, pero bueno, ese ya lo tenemos un poco visto. Voy a hablar de un dato un poco más secundario, que es lo mucho que costó hacer el Junco de Escaramanga. Esto en realidad, para ahorrar costes, no se compró un barco tal cual, sino que se compró uno que estaba medio en ruinas y se le restauró. Es una técnica que se hace mucho en la saga para ahorrar dinero. Entonces Peter Lamont, que aquí era la mano derecha de Peter Moulton, que en este caso era el sustituto de Kenada, aquí no estaba tampoco Kenada, pues tuvo que contratar mano de obra en Tailandia para restaurar este barco. Bueno, pues aquí ocurrieron 2 anécdotas graciosas. En primer lugar, esa mano de obra tailandesa construyó un andamio por la parte exterior del casco del barco y se empezaron a subir a ese andamio demasiada gente, el andamio se cayó y cayeron todos al agua. Fue una situación bastante graciosa y luego pues, lo tuvieron en cuenta y trabajaron de menos en menos personas porque no soportaba tanto peso, ¿no? Y la segunda anécdota graciosa es que Peter Lamont contrató a un pintor inglés para hacer unas ilustraciones en las velas. La película ya veis que no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gustó en absoluto el resultado. Dice que fue una pintura tan horrorosa que le dio la impresión de que las velas estaban sucias. Entonces, nada más verlo, cogió las velas, las descolgó y se lanzó con ellas al agua para lavarlas. La verdad me pareció un resultado nefasto. Entonces, por eso vemos las velas sin ningún tipo de ilustración en la película. Vamos ahora con la cuarta pregunta del concurso. ¿Qué hizo posible el salto del coche de 360 grados de esta película? Esta yo creo que la sabéis. A. El cálculo matemático vía ordenador. B. La invención de un nuevo motor.
C, muchas horas de ensayos, o D, el uso de fibra de carbono para construir las rampas curvadas. Ahí tenéis las respuestas. A, el cálculo matemático vía ordenador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. B, la invención de un nuevo motor. Ningún voto. C, muchas horas de ensayo. Ningún voto. Y D, el uso de fibra de carbono para construir las rampas curvadas. Un voto. Bueno, pues la respuesta correcta era la A, punto para la mayoría. Esta ya me imaginaba que la podéis saber porque lo comentan en el making of de la película. Bueno, pues ahora os lo cuento un poquito. Esto lo que se hizo fue contratar a una universidad que tenía un ordenador muy potente. En aquella época los ordenadores más potentes estaban en universidades para hacer el cálculo exacto de velocidad, inclinación de las rampas, etc. Y luego aparte, el otro truco fundamental es que el volante se situó en el centro del coche. Está conduciendo desde el centro del vehículo, le construyeron especialmente para esta escena, para que estuviera equilibrado en hacer el giro. Salió tan perfecto que lo tuvieron en la primera toma. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los productores lo vieron tan perfecto que dijeron, esto cuando lo vea el público va a pensar que está hecho con una maqueta, con un efecto especial, no van a pensar que es de verdad. Y llegaron a pensar en ese momento del rodaje, pidieron al especialista que lo hicieron por segunda vez, para ver si salía un pelín más imperfecto el aterrizaje, por esa razón. Pero a los pocos minutos dijeron, no, lo vamos a dejar en una sola toma porque esto es tan arriesgado que no vamos a jugarla, que no vamos a hacer que se la juegue otra vez el especialista, porque aquí de hecho había 2 buzos en el río y una ambulancia fuera de cámara por lo que pudiera pasar. Entonces lo dejaron así, en la primera toma.